Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la gente ahí en Facebook? Muy bien, y la gente ahí en Instagram. Bueno, buen día, Estela, ¿cómo estás? A todos los demás, a María, a Patricio. Qué bueno que estemos aquí. A Lilian, ¿cómo estás, Lilian? Marcela, ¿cómo estás? Estoy aprovechando de saludar a todos los amigos. Nosotros veníamos haciendo unos live hace bastante tiempo. Les tengo que comentar que sí, he estado más o menos 2 meses retirado de las canchas, por lo menos de las canchas virtuales. Sonia, ¿cómo estás? Desde Madrid. Y, y un poco pasa por lo que está ocurriendo en el mundo en general para todos nosotros. O sea, la verdad es que son momentos muy, muy importantes para hacer un trabajo interior, ¿no? Entonces, la invitación también es que dejen un poquito al lado cosas que necesitan hacer para entrar un poco y empezar a hacer su trabajo interior. Es lo que más creo que necesitamos todos en estos momentos. Por eso la idea de empezar a compartir live de nuevo es empezar a reconectarnos con lo que queda, que ya no nos queda nada en este año tan especial del 2020. Entonces van a ser live que van a tratar de recapitular este fin de ciclo para el comienzo de un nuevo ciclo del 2021, que obviamente tenemos que ver que estamos nada más que tratando con un tiempo-espacio un poco irreal, ¿no? Entonces la idea de estas emisiones live que vamos a empezar de nuevo es ir ordenando algunos temas, ¿no? Se me acercó mucha gente porque nosotros estamos iniciando pronto, la próxima semana ya, en el sábado, el último ciclo de geometría sagrada, que consiste en clases de introducción bien profunda, en realidad, sobre la geometría sagrada. Son aproximadamente 7 talleres y 2 clases en vivo. Esta vez vamos a hacer clases en vivo. Y entonces mucha gente se me empezó a acercar y me dijo, bueno, Juan Pablo, es bien interesante lo que haces tú, pero ¿qué es la geometría sagrada y para qué sirve la geometría sagrada? ¿Y por qué está tan de moda la geometría sagrada? Porque ustedes han visto en las diferentes redes sociales cómo comenzó a explotar este tema, ¿no? Este tema que antes era como para iniciados, entre comillas, y para gente que era muy especializada en el tema, empezó a transformarse en una especie no diría una moda, pero una tendencia, ¿no? Pero sin embargo, no entendemos de qué se trata este juego de la geometría sagrada. Para empezar a entenderlo, yo les tengo que decir algo muy personal. Yo desde pequeño sentía que el mundo como lo veía y lo percibía estaba incorrecto. No sé si tenían ustedes esa sensación. Cuando digo incorrecto, no estoy diciendo que el mundo era malo, sino que estoy diciendo que había algo que no encajaba en lo que llamaba yo la percepción normal de la vida. O sea, de alguna manera eso inició una búsqueda espiritual, que es lo que queremos todos los que estamos aquí, entender qué hago aquí, qué es esto, cuál es la estructura de la realidad y, y cuál es el propósito, el sentido de estar vivo en un cuerpo más encima y en un tiempo-espacio. Entonces comenzaron las preguntas que obviamente llevaron a estudios filosóficos, estudios de metafísica también, muchos años de estudio esotérico, luego la intervención de la meditación en la vida, que fue un tema muy importante y trascendental, yoga, etcétera. Y en algún momento apareció la geometría sagrada como una expresión bien interesante porque eh, podía entender que en todas las culturas había sido utilizada la geometría sagrada para la expresión, como por ejemplo en esta
esta geometría que es muy bonita, que es la chacana, famosa, ¿no? Ustedes la conocen cuando la ven así bidimensionalmente. Esta chacana que consiste en 33 cubos, ni más ni menos, en tridimensionalidad. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta figura en todas las culturas andinas, empezamos a entender que había una obsesión por graficar verdades, verdades que empiezan a estructurar nuestra mirada frente al mundo. Entonces lo que empecé a entender de la geometría sagrada es que, primero, que estaba en todas las culturas, e incluso muchas de ellas se repiten en culturas tan disímiles como, por ejemplo, India, América o África, que siempre está esta crucecita. Algunos le llaman cruz del sur, otros le llaman cruz del desierto, otros la llaman la cruz andina o la chacana, el puente al vacío, ¿no? El puente a la unidad. Y entonces empecé a entender un proceso que los quiero invitar a que ustedes empiecen a comprender algo muy profundo de la geometría sagrada. Si la geometría sagrada está llamando a tu puerta y está siendo parte, te llama la atención, de alguna manera quiero que entiendas que lo que está ocurriendo es que hay una invitación inconsciente, hay una invitación implícita, podríamos decirlo, a aquellos que trabajamos con la decodificación de la física cuántica, ¿no? Y esa invitación implícita, inconsciente, hace que te empieces a interesar en estas figuras, porque no son solo formas o figuras sagradas porque se utilizaban antiguamente en antiguas religiones o en antiguas órdenes esotéricas, sino que empiezan estas figuras a transformarse en una especie de objetos que te hacen reflexionar, pero a un nivel muy profundo e intuitivo, y cuidado con esto, objetos que te empiezan a hablar de un orden implícito que va más allá de lo que yo puedo observar en el día a día. O sea, que parece ser que esta estructura de percepción de esta realidad de espacio-tiempo no es la realidad última a la cual quiero acceder. Y la realidad última a la cual quiero acceder parece ser que está simbolizada por estas geometrías o estas formas sagradas. Las formas sagradas, en el fondo, son ventanas. No sé si las podemos ver, miren. Esta es la famosa flor de la vida, ¿no? Tiene múltiples significancias. Pero la flor de la vida también se parece mucho a una telaraña, ¿no? A una telaraña vista desde ese punto de vista. Pero fíjense que la telaraña también tiene una decodificación. Yo comienzo a entender cosas de la vida, empiezo a entender que la vida es una trama, es una urdimbre, como dicen por ahí, o sea, un entrelazamiento coherente. Y entonces empiezo a entender que la vida busca la coherencia, pero tengo que encontrar esa coherencia en mí para poder de nuevo desde ahí relacionarme coherentemente con los demás. Por ejemplo, esa idea básica nace de la flor de la vida, de la contemplación, meditación y reflexión de la flor de la vida. La flor de la vida entonces empieza a transformarse en un espejo que me hace reflexionar frente a la vida. La reflexión no es lo que pensamos, que es como el pensar mucho sobre las cosas, ¿no? Reflexionar es verme en el mundo, ver mi reflejo en el mundo, ver que el mundo refleja mi conciencia. Cuando yo empiezo a entender el mundo como reflexión, entonces me empiezo a integrar en el mundo. Y entonces empieza el tú y el yo a desdibujarse, porque lo que quiero encontrar es la última realidad, y la última realidad trasciende el espacio-tiempo. De hecho, lo diluye, y lo diluye en la conciencia de unidad. Entonces, estas geometrías, de alguna manera, son puertas, ¿no? Si pudiéramos decir así, son pivotes, puertas para encontrar la verdadera dimensión de la realidad. O sea,
al principio uno empieza a estudiarlas porque empezamos a ver que en la naturaleza se repiten estas formas, estas figuras, ¿no? Las espirales, los cubos, la cristalización de algunos, por ejemplo, de la pirita o la cristalización de la fluorita, etcétera. Empezamos a ver los microcristales que conforman la hidroxiapatita, la colágena, por ejemplo, o la conformación de espirales del ADN que está conformando todo lo que es el crecimiento de las plantas y las espirales de los planetas. Pero luego que empezamos a ver eso, que esta naturaleza contiene estas formas, empezamos a ver que también esas formas parecen que nos van traduciendo formas de posicionarnos perceptualmente frente al mundo. Y es ahí donde comienza el verdadero juego de la geometría sagrada. La geometría sagrada entonces te empieza a ayudar a ordenar tu vida, a ordenar tu percepción, a ordenar tu relación con tus hijos, la relación con el espejo, con tu propia autoimagen. Finalmente empieza incluso a sanarte, entre comillas, a sanarte en la contemplación, simplemente en la meditación, a través de estas figuras, como empieza a ordenar tu mente, y es la mente la que ordena el cuerpo. Finalmente el cuerpo comienza a hacer un orden, y entonces ahí empezamos a ver la aplicación en sanación, la aplicación terapéutica de la geometría sagrada. Pero luego la geometría sagrada comienza a entrar más profundamente en ti, y entonces empieza lo que llamamos nosotros el desarrollo paulatino de la conciencia, o sea, la ampliación de tu percepción para empezar a entender otros códigos. Y en esos códigos empieza la disolución de tu ego. Entonces la geometría sagrada también comienza a ser un excelente vehículo para poder comprender lo que llamamos nosotros la realización del ser. Y la realización del ser parece ser que tiene que ver con esta disolución de nuestra percepción del espacio-tiempo normalmente. O sea, nos va a ayudar paulatinamente a despertar nuestra conciencia según cómo vayamos interactuando con ella. Finalmente, yo siento que son especies de semillas, ¿no? O incluso intervenciones, podríamos decir, de la fuente, como especie de como Hansel y Gretel, ¿no? Como dejaban las miguitas para poder llegar y salir del laberinto, por ejemplo, también de Ariadna, el hilo de Ariadna, ¿no? El hilo de Ariadna para salir del laberinto de Perseo. Es exactamente, ese es el tema. Hay un misterio enorme en estas formas y en estas figuras. Parecen ser que son invitaciones para acceder finalmente a la realización del ser y darnos cuenta que somos la fuente y estamos unidos a la fuente divina, ¿no? Pero para eso también nosotros tenemos que hacer un trabajo de disolución de nuestro ego y romper las apariencias. En este momento creo que es clave, más que nunca, entender de geometría sagrada, aplicar simplemente, porque tampoco necesitamos meternos en física cuántica profunda para comprender la realidad, pero sí simplemente tener de alguna manera códigos para ordenar nuestro proceso interno y nuestro proceso de percepción de la vida, porque en estos momentos de caos es cuando más necesitamos de orden. El orden natural de la vida es implícito y va más allá de la estructura del espacio-tiempo. Entonces, yo los invito a que empiecen a obtener, está en todos lados en internet, dibujar la flor de la vida, comenzar a pintarla, comenzar a meditar con ella. Por ejemplo, como la rejilla más básica de la geometría sagrada. Pero también pueden ustedes hacer un proceso muy lindo, un proceso que tiene que ver con la activación de
los patrones de información a través de eh, el proceso de poder proyectar su conciencia, proyectar su percepción a través de simplemente hacerse esta pregunta: ¿qué me quiere decir esta forma, esta figura? ¿Cómo puedo ordenar mi existencia? ¿Es esta una invitación de Dios? ¿Es esta una forma sagrada que me invita a interiorizarme? ¿Es quizás este el patrón de la existencia, que es una especie de mapa? ¿Un mapa del tesoro? ¿Dónde está el tesoro? El tesoro siempre está dentro de ti. Entonces este mapa es un mapa que te va a mostrar, por ejemplo, aquí tienen el Metatron, te va a mostrar cómo llegar al centro de la espiral. Por lo tanto, es muy interesante reflexionar sobre la geometría sagrada en estos tiempos tan caóticos, porque de verdad va a producir en ustedes un evento interesantísimo de toma de conciencia. Son tomas de conciencia que a veces son difíciles de explicar, porque finalmente la geometría sagrada dialoga con espacios muy íntimos tuyos. Son espacios subconscientes totales. Son espacios en donde el inconsciente más profundo se ve irradiado por esta información y comienza a soltarse, ¿no? Soltar el ser que soy. Y entonces empieza un proceso silencioso de búsqueda. Yo encuentro que es una de las metodologías más importantes de desarrollo de la conciencia. Yo creo que inevitablemente un discípulo del alma se encuentra con la geometría sagrada, así como se encuentra con la meditación o se encuentra con la percepción de que el otro eres tú, que en el fondo son todas invitaciones de la conciencia de unidad, o como en algún momento inevitablemente se va a encontrar con el Ho'oponopono, con el perdón más profundo, o la disolución del ego. Estos hitos espirituales también son muy importantes. La estructura de la Matrix, la estructura del espacio-tiempo al cual estamos nosotros sometidos, está reconfigurándose. Y en el reordenamiento tenemos una oportunidad de oro de transitar este caos, pero con nuestro mapa del tesoro interior pequeñito. La geometría sagrada es ese mapa que te permite entrar en paz a pesar del caos. Te permite tranquilizarte, porque empiezas a ver que la realidad allá afuera es una proyección de la mente colectiva, que también la realidad que llamas o llamaste por mucho tiempo, esa realidad pesada que te hacía estresarte, que te hacía preocuparte, empieza a diluirse frente a la verdadera realidad del espíritu inmutable. Entonces comienzas poco a poco a entrar en una confianza que yo te diría que es lo principal en estos momentos. La confianza de que esta reconfiguración caótica es nada más que un salto hacia un nuevo orden que empieza a traslucir el verdadero orden inmutable de la vida, que está más allá de este mundo transitorio de movimientos del espacio-tiempo. Entonces empieza a ver la geometría sagrada como invitaciones del reino que está más allá del espacio-tiempo. Yo le llamo casi como cartas de invitación que está haciendo la divina conciencia para ti. Lo que pasa es que no lo sabes reconocer todavía. Síguelos. Son augurios, son, podríamos decir, son señales, signos que luego se transforman en símbolos y luego se transforman en pasajes o puertas hacia la verdadera inmanencia del ser, ¿no? En este camino tan pedregoso que estamos visitando en estos momentos en la humanidad,
La invitación es la transformación individual, la, la silenciosa tarea de ir trabajando por el mundo, trabajando interiormente en nosotros mismos, otorgando esa paz interior que vas ganando cuando vas abriendo tu conciencia y la vas entregando al colectivo sin darte cuenta, porque todos somos uno en esta red infinita de conciencias coherentes. Entonces, por eso la geometría sagrada ya no solo es un mandala bonito que podemos colgar ahí en nuestra pieza, en nuestra habitación, sino que se transforma en una simbología que está irradiando permanentemente nuestra conciencia y nos está haciendo recordar, volver a pasar por el corazón y encontrarnos con primero una conciencia de conexión con todas las cosas y luego una conciencia de fusión con todas las cosas. Hasta que logremos, podría decir, diluir este espacio-tiempo en nuestra percepción y poder encontrarnos cara a cara con estas nuevas invitaciones de la vida, ¿no? Cara a cara con la geometría de lo que realmente es la realidad. En el fondo, son formas que al principio ordenan la forma y luego diluyen la forma para que tú puedas proyectarte a los fondos. Y la vida está hecha de fondos, de fundamentos. Por eso es importante que bases tu vida en buscar los fondos detrás de las palabras, los fondos detrás de las percepciones, los fondos detrás de las formas. Y entonces empezarás a ver que todas las formas, aun por más distintas que sean, preservan un fondo. Esta sería la imagen del fondo de la vida. La geometría sagrada son las imágenes de los fondos de la existencia. Por eso son universales. Por eso golpean en el inconsciente de la misma manera a un chino, a un americano, a un chileno, a un español. Porque de alguna manera hablan a los puntos comunes de lo que realmente somos. Entonces, es el lenguaje silencioso del alma. Y el lenguaje silencioso del alma es la imagen de sentido. Y podemos ver entonces, a reconocer en estas imágenes que siempre la hemos estado viendo desde pequeños. La hemos estado viendo en el momento justo antes de dormirnos, en el momento incluso de una meditación profunda o en un estado de conciencia alterado a través de plantas maestras. Siempre aparecen los laberintos, las formas caleidoscópicas, las semillas de vida, ¿no?, que estaban ahí hablándonos. Entonces parece ser que ese es el lenguaje verdadero del inconsciente. El inconsciente profundo se mueve a través de estas expresiones de geometría sagrada. Por eso los invito a que conozcan más de geometría, a que se atrevan a, de alguna manera, ir al llamado de esta geometría. Vamos a iniciar ese ciclo el próximo sábado 5 de diciembre. Tienen toda esta semana para inscribirse, para los que quieran, y si no, lo pueden, por favor, decírselo a mucha gente que también está interesada. Es un ciclo donde hay 7 clases grabadas, cada una de 2 horas. Entonces tenemos más de 14 horas grabadas, mucha información, con sus respectivos PDF para bajar, y van a tener la información gráfica. Y más encima, el día 5, sábado 5 y el próximo sábado, el sábado 12, no recuerdo en este momento, de diciembre, tenemos 2 horas durante la mañana para que la gente también en Europa puedan participar, que son clases en vivo, en directo. Y esas clases live tenemos la posibilidad de que ustedes puedan hacer todas las preguntas directamente. Yo voy a estar haciendo la clase, todas las preguntas sobre geometría, cómo utilizarla en la meditación, cómo utilizarla en sanación, cómo utilizarla en el encuentro del propósito de vida, cómo poder trabajar la abundancia.
Todos esos procesos vamos a ir viendo en este juego que estamos haciendo en estos momentos de entrar en el ciclo de la geometría sagrada. El ciclo es exactamente, son 2 semanas antes de la formación. La formación me están diciendo aquí, sí, que tiene que ver. La formación, vamos a empezar como siempre, nuestra formación de medicinas complementarias de síntesis, una formación de 1 año. Eso es otra cosa, son 200 horas de grabaciones más no sé cuántas clases live, son 12 meses de seguimiento, es otra cosa. Estos son ciclos que tienen que ver con un autoestudio, en donde tú puedes aplicar ya muchísima información sobre geometría sagrada. Así vamos disipando también muchos mitos sobre la geometría sagrada. A mí me gustaría hacerles entender que la geometría sagrada no es sagrada en términos de la forma, sino que es sagrada en términos de lo que traduce en términos del fondo. Por eso estas formas son sagradas, porque nos van a traducir el fondo. El fondo es sagrado. Ninguna forma es sagrada en sí misma, no. Es la mente de cada uno de nosotros la que consagra o sacraliza la realidad. Y entonces podemos entender que las formas de geometría sagrada nos están hablando de cómo se organiza nuestra percepción, nuestra mente. Así que nada, los invito, voy a poner el link ahí para que ustedes puedan acceder. Y pronto vamos a hacer otro live, vamos a seguir profundizando en los temas de actualidad, no solo de geometría sagrada, sino que vamos a hablar un poco de lo que está pasando ahora. Para que cerremos bien este ciclo, este año ya tenemos que cerrarlo bien y empezar a hablar del próximo año, que es un ciclo tremendamente, yo les podría decir, sí, seguimos la aventura de la información, ¿no? de poder abrirnos más todavía, pero va a ser un año también movido. Así que muchísimas gracias por haber entrado a este live. Les extiendo la mano y les doy el agradecimiento. Y ojalá nos veamos ahí en el ciclo. Vamos a estar muy pendientes, ¿ya? Que les vaya muy bien. Nos estamos viendo a la gente aquí en Instagram, a la gente acá en Facebook. Y que la flor de la vida las acompañe mucho en este proceso. Hasta luego.